Es mi placer darles la bienvenida a este webinar, Leveraging Heritage Language Learners' Strengths in Mixed Level Classes. Dado el tema de este webinario, lo haremos en español y también es un gusto presentarles a Diego Ojeda. Diego es un apasionado profesor de español y un destacado presentador de lenguas extranjeras. Ha sido reconocido y premiado por su excelente estilo de enseñanza que aporta a la clase y disfruta compartir con sus colegas. Nacido en Bogotá, Colombia, con muchos años de experiencia en la enseñanza de su país natal y en los Estados Unidos, Diego trae una refrescante conciencia cultural y perspectiva innovadora a la enseñanza de la lengua española. Las estrategias de instrucción de Diego pueden adaptarse fácilmente a cualquier nivel de dominio del idioma español. Diego es cofundador de LangChat, un chat de Twitter que ha apoyado a muchos educadores de idiomas en los Estados Unidos desde el 2011, y también es cofundador de Charla L1, un chat de Twitter también donde los profesores de español de todo el mundo comparten y colaboran. Muchas gracias por estar aquí, Diego. Adelante. Muchas gracias a ti, Sabrina, y muchas gracias a CLED World Languages nuevamente por darnos la oportunidad de tener una charla sobre un tema muy importante. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del papel que tenemos los educadores de español en las clases que conocemos como clases de herencia. Vamos a hablar un poco acerca de qué es un estudiante de herencia, cómo reconocer eh, sus niveles. Vamos a hablar, como dice el título de la presentación, también sobre clases mixtas y cómo manejar un poco esa dualidad que no es fácil. Y vamos a dar algunos consejos para tener en cuenta. Así que bienvenidos todos y vamos a comenzar. Así que empezamos. ¿Qué veremos hoy? Primero que todo, vamos a hacer una introducción acerca del tema de los estudiantes de herencia. Después, vamos a hablar de qué debemos enseñar en una clase de herencia, para después hablar sobre las clases mixtas. Entonces, lo primero es identificar muy bien de qué hablamos cuando nos referimos a estudiantes de herencia. ¿Qué se entiende por una clase de herencia? ¿Y qué pasa cuando se mezcla ese mundo de la clase de herencia con un mundo de estudiantes del español, en nuestro caso, como segunda lengua o lengua extranjera, estudiantes de L2? ¿Qué pasa en esa situación de clases mixtas? Después vamos a volver hacia los estudiantes de herencia y vamos a hablar acerca de cómo aprovechar sus fortalezas, porque una vez consideramos el mundo de las clases mixtas, después tenemos que retomar el tema de los estudiantes de herencia para ver cómo el estudiante de herencia, al traer unas fortalezas específicas a la clase, puede ayudar a los estudiantes de L2. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la sociolingüística en la clase de herencia y cómo se ve eso, como para entender más el panorama general. Y vamos a hablar acerca de la lectura, la importancia de la lectura en las clases mixtas y en la clase de herencia, para finalizar con unas conclusiones y con unos aspectos importantes. Así que comencemos. Vamos a hablar primero acerca de los estudiantes de herencia. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los estudiantes de herencia hispana. Estamos en el contexto de los Estados Unidos de América, un país que casi pudiéramos llamar bicultural, que casi pudiéramos llamar bilingüe por la cantidad de personas de origen hispano que vivimos en este país, que según el último censo puede subir a unos 60 millones de personas. Entonces, cuando hablamos de estudiantes de herencia en este webinario, estamos específicamente hablando de los estudiantes de herencia hispana, ¿vale? Muy bien, entonces un poquito de antecedentes. El crecimiento de las comunidades hispanas en los Estados Unidos ha sido exponencial por los últimos 30 años.
Así que ha crecido de una manera impresionante. Yo no sabía y me enteré la semana pasada que la población hispana en Alaska en los últimos 10 años ha crecido en un 200%. Y esto es en Alaska. Entonces, imaginemos otros estados que no están tan lejanos como Alaska, cómo estas comunidades hispanas están siendo bastante evidentes dentro del contexto de los diferentes lugares y las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Sabemos que los Estados Unidos es el quinto país del mundo en donde más se habla el español dentro de este país, ¿verdad? No hay una lengua oficial, pero sin embargo el dato es muy importante y que tenemos una presencia hispana en cada área. Acabamos de terminar el mes de la herencia hispana y creo que tenemos que poco a poco ir cambiando el mensaje. Me refiero a que nosotros no celebramos el mes de la herencia hispana para celebrar a los hispanos en las comunidades de los Estados Unidos, porque eso hace ver al hispano como un grupo aparte. Creo que tenemos que cambiar el mensaje a celebramos el mes de la herencia hispana para celebrar nuestra comunidad, donde todos estamos incluidos. Entonces, cuando un niño que no es hispano, un niño angloparlante, americano, piensa en el mes de la herencia hispana, que piense en que en su propia comunidad, en que es como celebrar alguna otra evento importante que se celebra en toda la comunidad, no solamente de un grupo separado, porque la presencia hispana en cada área es importantísima en este país. Ahora, cuando hablamos de estudiantes de herencia, tenemos que hacer una distinción, el estudiante de herencia versus el estudiante nativo. Generalmente el estudiante nativo es el estudiante que ha usado su idioma en un contexto en donde la sociedad usa el mismo idioma y ha hecho mucha de su escolaridad en esa situación, en en ese contexto, ¿verdad? Mientras que el estudiante de herencia trae el idioma y en este caso el español a partir de su familia, pero puede hacer que solamente utilice el español o esté expuesto al español en el contexto familiar, pero la parte de afuera, lo que los rodea en la sociedad, usa una lengua diferente, en este caso, el inglés. Entonces tenemos el estudiante nativo, el estudiante de herencia y el estudiante de español como segunda lengua o como lengua extranjera, que es un estudiante que ve la lengua como algo totalmente diferente a lo que ellos han crecido en sus casas o que han vivenciado en su educación. Entonces, nosotros tenemos el deber de responder a estos cambios demográficos de manera responsable. Y cuando digo de manera responsable, pienso en las muchas situaciones que me han descrito algunos profesores de herencia a través de los años, en donde me han dicho que muchas veces el estudiante de herencia como que se deja un poco de lado y es puesto en clases de español solamente porque, pues como vienen de familia que habla español, entonces como que les parece lógico ponerles en clases de español sin pensar cómo es que están ubicando a estos estudiantes en diferentes niveles de español. Entonces, estos cambios demográficos nos tienen que responsabilizar y ayudarnos a ayudar a los estudiantes de herencia para que realmente las clases de español sean para ellos una experiencia positiva y sobre todo una experiencia en donde aprendan. No solamente te vas para la clase de español porque en tu familia hablan español, tomas el examen de AP porque vienes de una familia hispana. Eso no tiene ningún sentido. Pensamos entonces nosotros en qué consiste enseñar, qué es enseñar. Y para muchos de nosotros trabajando con estudiantes de herencia, tenemos que tener en cuenta que enseñar es también ayudar a guiar, facilitar ese contacto que tienen los estudiantes con su lengua de herencia, ¿vale?
Y tener en cuenta también que cada grupo de estudiantes tiene unas necesidades pedagógicas diferentes, porque la experiencia del estudiante de herencia es muy diferente el uno al otro. Hay estudiantes que están recién llegados al país, hay estudiantes que han vivido en el país por un tiempo, 5, 10 años. Hay otros estudiantes que han vivido en el país toda su vida, pero sin embargo en su familia se habla un poco el español. Cada uno tiene una necesidad diferente y esas necesidades tienen que traducirse en lecciones y aproximaciones diferentes en la clase. Entonces, recordemos que la lengua de herencia se habla en el contexto familiar, en un mundo en donde se habla otra lengua que es la mayoritaria, es dentro de ese mundo mayoritario, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también que a veces este proceso que se da cuando la lengua uno pasa a ser lengua 2, eso puede afectar negativamente las competencias lingüísticas y comunicativas de la lengua uno. Es decir, cuando el estudiante llega joven, puede comunicarse en español con su familia, con sus amigos, con su entorno, pero debido a la escolaridad que ha venido recibiendo en inglés poco a poco, se va haciendo una transición hacia el inglés y el inglés se convierte de pronto en una lengua más fuerte en determinado momento después de unos años y eso llega a afectar las competencias lingüísticas de esos estudiantes. Y hemos tenido muchos estudiantes de herencia en nuestras clases que realmente batallan, muchas veces hasta con la pronunciación del español por influencia de la lengua 2, que ese es un fenómeno muy interesante también, ¿vale? Cuando hablamos de nuestros estudiantes de herencia, tenemos que pensar también en sus niveles de escolaridad. ¿En qué momento y cómo llegaron ellos a este país? ¿De qué manera? ¿De qué contexto vienen estos estudiantes? Entonces, llegan estudiantes escolarizados, alfabetizados, o llegan estudiantes que de pronto no tenían una educación de calidad, o de pronto tenían que trabajar en sus países de origen. ¿Con quién viven aquí en los Estados Unidos? Les estoy diciendo todo esto porque no podemos hablar de estudiantes de herencia como un grupo homogéneo. Cuando hablemos de estudiantes de herencia y más adelante, cuando hablemos de las clases mixtas, tenemos que tener en cuenta que el contexto y eh, lo que es cada uno de ellos es totalmente heterogéneo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando planeamos las clases en donde hayan estudiantes de herencia. ¿Vale? Entonces, preguntas, ¿a quiénes incluimos, a quiénes no incluimos? Y creo que la mejor manera es lo que dijimos al comienzo. El estudiante nativo es el que se ha escolarizado en su propia lengua y ha vivido en el entorno de la lengua de su familia por mucho tiempo, pero también la sociedad que los rodea también habla de esa lengua, el hablante nativo, mientras que el de herencia es como un pequeño una pequeña estación, ¿no? En medio de un mundo que no está hablando la lengua de su familia, ¿vale? Ahora, desafortunadamente, también a veces se mezcla eh, el uso de la lengua con la etnicidad y solamente porque el estudiante se ve de origen hispano o tiene apellido hispano, entonces va a ser ubicado en una clase de herencia de español. Y eso tampoco tiene ningún sentido, pero desafortunadamente sucede y sucede mucho, ¿vale? Entonces, seguimos hablando acerca de los estudiantes de herencia. Y algunos investigadores dicen que cuando hablamos de los estudiantes de herencia, eso como que tiene una connotación negativa, en el sentido de que se refiere como al pasado, ¿no? Como a una tradición, herencia. ¿Qué has heredado tú de tu familia? Entonces uno piensa en cosas que vienen del pasado. Sin embargo, cuando hablamos de estudiantes de herencia y hablamos de lengua, estamos hablando de una realidad contemporánea, no estamos hablando acerca del pasado, ¿vale? Muy bien. Entonces, un estudiante de herencia puede ser que demuestre
habilidades mínimas y entender uso cotidiano y entenderla en contextos sociales limitados. No hay nada de malo en eso. ¿Por qué? Porque es que el objetivo de una clase de lengua es la comunicación y especialmente de una clase de lengua que esté basada en la adquisición, en proficiency o la competencia de lengua que tenga el estudiante. Desde que pueda comunicar, pues debería ser un estudiante exitoso. No importa si no sabe las reglas de gramática o de pronto no tiene una forma de expresarse demasiado académica. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos acerca de los profesores, se tiene una idea de que cualquier profesor eh, de lenguas extranjeras pueda enseñar español como lengua de herencia, sin ningún adiestramiento adicional. Y eso es un mito muy grande, ¿no? Desafortunadamente, muchos maestros les piden que se hagan cargo de la clase de herencia porque falta un profesor o porque llegaron muchos estudiantes inmigrantes y alguien tiene que dar la clase de herencia. Y creo que ahí empiezan muchos problemas porque, como hablamos anteriormente, es importantísimo conocer el contexto para después determinar cómo vamos a enseñar esa clase. Entonces, las estrategias, de hecho, tienen que ser diferentes, ¿no? Diferentes para el estudiante que estudia la lengua como lengua extranjera y para el estudiante que estudia la lengua como estudiante de herencia o, por qué no, como hablante nativo. Entonces, tiene que haber una diferencia. No estamos diciendo que tienen que estar separados, pero sí tiene que haber una diferencia en cuanto a lo que nosotros incluimos en nuestras lecciones y cómo nos aproximamos a los temas. Pero eso tiene que aprenderse, ¿ya? Entonces, a veces nosotros pensamos que, bueno, los estudiantes de herencia hablan español, pero nosotros estamos aquí para enseñarles el buen español. Wow, eso es una afirmación muy peligrosa porque juega con la identidad lingüística de los estudiantes y cada persona tiene derecho a su identidad lingüística. Claro, el mundo hispano es muy diverso y los colombianos hablamos muy diferente a como hablan los peruanos y los peruanos hablan muy diferente a como hablan los cubanos. Entonces, ¿cuál es el buen español? Estamos aquí, es nuestro papel como profesores de herencia enseñarles el buen español. Creo que eso es bastante ofensivo. Creo que más allá de eso, lo que tenemos que hacer de hecho es trabajar con lo que ellos traen a nuestras clases, porque es que la clase de herencia no solamente es una clase de lengua, la clase de herencia es una clase de identidad y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Vale? A veces tenemos una actitud un poco negativa con la variedad del español que el estudiante trae a la clase. Y entonces se presentan situaciones en las que el estudiante de herencia le dice al profe, así no se dice, como dijo el profesor una palabra, ¿sí? Por ejemplo, que el profesor dijo el omnibus y el estudiante colombiano dice, ¿qué es omnibus? ¿Qué es eso? En Colombia se dice el bus y el puertorriqueño dice, ¿el qué? ¿Omnibus? ¿Qué es eso? ¿Un ovni? No, es la guagua. Entonces, como que nuestra actitud de profesores es encasillarlos en que vamos a enseñarles la palabra estándar del español. Lo siento, pero no existe un español estándar. ¿Debe el estudiante acoplarse al lenguaje del profesor? ¿Ese es el objetivo final? ¿Que ellos terminen hablando como nosotros? Cosas para pensar, ¿sí? ¿Y qué pasa con los recursos lingüísticos que trae el estudiante entonces a la clase? Que también son muy interesantes y que también comunican, ¿vale? Ahora, vamos a ver con la parte de qué se debe enseñar en una clase de herencia. Cuando hablamos de la clase de herencia y pensamos en qué tenemos que enseñar, entonces, primero que todo, es muy importante que tratemos de diseñar un currículo basado en temas que le interesan a los estudiantes de herencia.
¿Y cuáles son esos temas que le interesan a los estudiantes de herencia? ¿Podrían ustedes, por favor, escribirme en el chat en este momento cuáles son esos temas que ustedes saben que le gusta a los estudiantes de herencia? Ok, personas importantes en sus comunidades, afrolatinidad, Día de los Muertos, ¿qué más? ¿Qué más? Diferencias entre las culturas, comida. ¿Qué es Latinx? La cocina, los deportes, identidades, historia de nuestros países, tradiciones, música, identidades mixtas, diversidad cultural, tradiciones, bailes, deportes, situación política en Latinoamérica, trajes típicos, música y bailes, variaciones del vocabulario, representación latina, su literatura. Miren que casi todo lo que me están diciendo ustedes aquí en este momento en el chat, Spanglish, empatía y escucha activa. Casi todo lo que me están diciendo se resume en una sola cosa, se resume en identidad. Un currículum exitoso en la clase de herencia y que por ende será exitoso también cuando tengamos clases mixtas, es un currículum basado en la identidad personal de nuestros estudiantes. Y qué bonito sería que en lugar de estar comparando estructuras gramaticales en una clase mixta, estuviésemos conociendo, aprendiendo y comparando cuestiones relacionadas con la identidad de cada uno de los estudiantes, sin importar si son de herencia o no son de herencia. De hecho, las clases que están basadas en proficiency, las clases en donde se usa la lengua en lugar de estudiar la lengua, las clases más exitosas para estudiantes del español como lengua extranjera son esas clases en donde se trabajan temas personales que enganchan a los estudiantes. Mira, escritores hispanos, obras de literatura conocidas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque yo sé que queremos traer literatura en español para que nuestros estudiantes de herencia la lean, pero he visto una tendencia a traer libros traducidos, libros que han sido muy populares o bestsellers en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero que han sido traducidos al español. Entonces, hay bibliotecas en muchas clases de herencia que solamente tienen ese tipo de libros como traducción de los de esta serie Ghostbusters o algo así. Hay unas series y las traducen, o Harry Potter, ¿sí? Y bueno, está bien, pero ¿qué pasa ahí? Creo que ahí estamos pensando más en el adolescente y en el tipo de adolescente en los Estados Unidos al que le gusta ese tipo de literatura, pero desafortunadamente ese tipo de literatura traducida no se conecta con la identidad y no se conecta muchas veces con la personalidad de los estudiantes latinos. Puede ser que les guste Harry Potter, no estoy diciendo que no, pero es que la clase de herencia tiene que ser una un momento que nosotros tenemos que aprovechar para que ellos empiecen a conocerse más en su propia identidad. Cuando hablamos de literatura, algunos profesores dicen, no, mi clase de herencia, yo no voy a traer obras literarias muy clásicas, pero ¿qué pasa con las obras clásicas? ¿Qué pasa con la música clásica? ¿Por qué es clásico? Clásico significa simplemente que son universales. Es decir, que esa música o esa historia o ese poema le dice algo a alguien en cualquier lugar del mundo. Entonces, sí, necesitamos exponer a nuestros estudiantes también a literatura clásica y literatura universal, y no solamente del lado que ellos vienen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, conceptos de lenguaje ya un poquito más adelante, cuando estos estudiantes estén en la universidad de pronto, como para distinguir algunas cuestiones gramaticales que puedan serle de su, de pronto algo que les llame la atención, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto se conecta con la identidad, que es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros trabajemos la escritura, acabamos de hablar de un poquito de la lectura.
Eh, le sirve muchísimo a nuestros estudiantes de herencia que en la escritura utilicemos o trabajemos con diferentes variedades del español. Una variedad informal, una variedad un poco más formal y cómo eso influye en la comunicación. Yo le explico a mis estudiantes, por ejemplo, que en Colombia es muy interesante porque eh, decimos que se usa el tú generalmente para hablarlo con personas que están cercanas a nosotros, con nuestros amigos, con las personas que queremos. Pero resulta, y le digo a mis estudiantes que en Colombia, a mis padres y a mis hermanos, yo no les hablo de tú, les hablo de usted. ¿Mm? Y entonces me preguntan, pero ¿cómo así? ¿No los ama? ¿No se tienen confianza? Y yo sí, pero entonces nunca usa el tú. Yo sí, sí, uso el tú con mis amigos y uso el tú con mis estudiantes. Y estoy trabajando en Colombia, uso el tú con mis estudiantes también. Pero ¿por qué no lo usa con sus padres? Entonces, en algunos contextos hispanoamericanos, cuando se le habla de tú a los padres, puede considerarse bastante como demasiado informal. Yo no diría irrespetuoso, pero demasiado informal. Y de pronto los padres sienten que sus hijos no les están poniendo mucha atención o no están modelando correctamente lo que deberían ellos modelar. Entonces, por ejemplo, en la escritura, cuando tenemos algún texto informal como, chicos, la próxima clase será en la sala uno del segundo piso, saludos, a un tono más formal. Alumnos, por el presente correo les informamos que la próxima clase se llevará adelante en la sala uno del segundo piso. Saludos cordiales. Entonces, ¿quién escribiría esa nota informal? De pronto, un profesor, sí, muy rápido. La nota formal de pronto estaría ya en una carta, en una comunicación más formal de la escuela o de la universidad, pero ese tono lleva una connotación que puede cambiar la comunicación. Cualquier cosa me avisas. Si tiene alguna duda, por favor, no dude en consultarme. Y a veces se encuentra uno personas que hablan así, de una manera muy formal. Si tiene alguna duda, por favor, no dude en consultarme. Entonces se queda uno como pensando un poco porque uno está acostumbrado a lo informal. Pero el punto aquí es que para nuestros estudiantes de herencia, muchas veces ellos no han tenido que o no han visto en su vida ese cambio de un lenguaje escrito o hablado informal a formal. Y eso les ayuda muchísimo, sobre todo en la parte de la comunicación. Así que son aspectos interesantes que traemos a la clase. ¿Qué se debe enseñar en una clase de herencia? Bueno, aquí hay otro ejemplo que lo pueden ver ustedes, pero es exactamente la misma idea que estaba exponiendo anteriormente. ¿Vale? Muy bien. Cuando hablamos nuevamente de la lectura, es importante saber que la lectura amplía el repertorio léxico. Es decir, si la lectura es importante para el estudiante de lengua extranjera en actividades como Free Voluntary Reading, muy apoyada por el doctor Stephen Krashen, pues para un estudiante de herencia, ese repertorio léxico puede crecer de manera exponencial y sobre todo que, como decimos, la mejor manera de aprender a escribir es leyendo. Y sabemos que entre más leamos, vamos a reconocer más la ortografía, los acentos del español y todas estas cosas. Así que la lectura debe ocupar un lugar primordial en la clase en donde tenemos estudiantes de herencia, pero también exponerlos a variedad de textos, no solamente un tipo de texto, revistas, cuentos, leyendas, o como dice también el doctor Krashen, a cómics, exponerlos a cosas que les gusten, pero que estén leyendo, ¿sí? Puede ser que más adelante, si no les gusta en este momento los cuentos o la poesía, puede ser que más adelante, ya cuando estén entrenados a leer, tomen otro tipo de géneros, pero es importante traer diversos clases de géneros a la clase. Muy bien. También, ¿qué tipo de lecturas? Bueno, hay textos que son bastante densos, como por ejemplo la poesía de Francisco de Quevedo, si pensamos en un Salmo 17, que es una poesía
en donde se trabaja el tema del conceptismo a través del uso de los hiperbátons y el encabalgamiento. Ahí queda el estudiante un poquito medio loco, ¿verdad? O si trabajamos obras como las de Borges, que ya requieren una lectura un poquito más académica, pero no por ser estudiantes de herencia, ellos lo van a entender inmediatamente, ¿vale? Entonces, dice Carreira en el 2003, dice que las lecturas deben presentar una idea que no sea enteramente nueva para los estudiantes, de manera tal que se presente un lenguaje familiar de extensión corta. Es decir, en otras palabras, vamos a dejarlos leer cosas con las que ellos puedan identificarse, que encuentren una conexión. Pero si no hay una conexión, ahí no va a haber motivación desde ningún punto de vista. ¿Ok? Ejemplos. Aquí están. ¿Vale? Muy bien. La gramática. Entonces, cuando hablamos de gramática y la clase de herencia, pues enfocarnos un poquito en esos errores comunes de los estudiantes hispanohablantes. Por ejemplo, la regularización de los participios, que como participios, si el verbo termina en AR, el participio es ado, y si es ER y R es ido. Entonces, estudiar, estudiado, ¿sí? Leer, leído, pero resulta que dicen escribir, escribido. Y creo que esto sucede también en inglés. Entonces, esos son errores muy comunes. Entonces, nada escribido, sino descrito. Y el famosísimo RefMac PhDD, que no sé si conozcan ustedes, pero es un acrónimo para recordar esos verbos que son irregulares en el participio pasado. La acentuación de la tercera persona en el pretérito, que se da muchísimo en el mundo hispano. Diferencias, por ejemplo, entre a del presente perfecto y a como una contra, que son diferentes elementos en el lenguaje, o diferencias entre hay, ahí, hay, y que se escribe también diferente. Diferencia entre palabras conos y de acento diacrítico. Y con esto podemos hacer nosotros juegos en las clases para practicarlo. No tiene que ser solamente la parte teórica, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta también las diferentes variedades del español y sobre todo darles valor, porque esto también tiene que ver con el aspecto del poder, el poder y el lenguaje. Es decir, cómo hablan esas personas que tienen poder. Hablan de una manera específica en un país específico, ¿verdad? ¿Y por qué hablan de esa manera? ¿Sí? ¿Dónde han aprendido a hablar así? ¿Y cómo hablan las personas que no tienen mucho poder? Entonces, en cada país siempre hay como una manera de ejemplificar eso. Y por ejemplo, en Colombia, si yo empiezo a hablar, no, hermano, ¿usted qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que no me vaya para su chamba? No, yo no voy a ir a su chamba. Olvídese. Eso se relaciona inmediatamente con un estatus social que, por el ejemplo que les acabo de dar, es un estatus social bajo. ¿Qué traen esos estudiantes de herencia a la clase? ¿Cómo hablan? ¿Vienen de un ambiente de poder o de donde adquieren más cosas, de un nivel social más alto los unos del otro? Todas esas cosas tenemos que tener nosotros en cuenta cuando trabajamos con estos estudiantes de herencia, porque hablamos acerca del estatus de la persona que está hablando de esta o de una manera diferente, ¿vale? ¿Qué tipo de lenguaje está empleando? Y ahora sí, hablemos acerca de las clases mixtas. Ahora que tenemos un contexto más general sobre los estudiantes de herencia, sobre cómo, qué cosas deberíamos nosotros trabajar en la clase de herencia, es importante tener todo eso en cuenta para saber cómo trabajar las clases mixtas. Es decir, para hacer una receta de éxito en la cocina, es importante que nosotros sepamos cómo sabe cada ingrediente.
¿Qué textura tiene cada ingrediente? ¿Cómo actúa cada uno de esos ingredientes ante el calor o ante el frío, etcétera? Entonces, por eso es tan importante familiarizarnos, como acabamos de hacerlo por media hora, con los estudiantes de herencia. ¿Quiénes son los estudiantes de herencia? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se presentan en la clase? Los estudiantes que no son de herencia, los estudiantes que son estudiantes del español como lengua extranjera, pues ya los conocemos más, porque pues la mayoría de nosotros hemos vivido aquí en este país mucho tiempo, o muchos de ustedes han nacido aquí, entonces ya están más familiarizados con ellos. Entonces eso significa que ya conocemos los dos ingredientes básicos de esa receta, y esa receta se llama las clases mixtas. ¿Cómo vamos a trabajar en estas clases mixtas, en donde hay estudiantes de herencia y en donde hay estudiantes de español como segunda, no segunda lengua, porque puede ser tercera lengua, cuarta lengua, sino como lengua extranjera? Y he dicho, diferenciar es triunfar. En la clase de herencia de clases mixtas, diferenciar es triunfar. La agrupación de los estudiantes es definitiva. Muchas veces creemos que el éxito está en agrupar a los estudiantes de esta manera. Voy a hacer grupos de estudiante de herencia y un estudiante que no está hablando muy bien el español. Un estudiante sí, entonces el estudiante de herencia como que le puede ayudar. Y en la clase de herencia, la verdad que eso no es tan efectivo. En la clase de herencia y en las clases mixtas es muy importante que los estudiantes trabajen con estudiantes con habilidades similares. ¿Por qué? Porque tendrán más puntos en común y ellos tendrán la oportunidad de ver el trabajo de los demás grupos en su clase. Pero a veces, y sabemos muy bien, el estudiante de español como lengua extranjera se siente intimidado con el estudiante de herencia. Yo he tenido diversas clases, ¿no? He tenido clases en las que solamente he tenido estudiantes de herencia de diferentes países, y he tenido clases en donde hay 5 estudiantes de herencia y 15 estudiantes que no son de herencia, y para ellos no es fácil, para ellos no es fácil estar frente a esos 5 estudiantes de herencia. ¿Pero por qué no es fácil? Creo que es porque nosotros como profesores no podemos realmente hacer la conexión entre esos estudiantes de herencia y esos estudiantes que no son de herencia. Y lo digo como experiencia, porque me sucedió y fracasé en esas iniciales clases que yo tuve con estudiantes de herencia y estudiantes que no eran estudiantes de herencia, hasta que me di cuenta que tenía que buscar algo en común para que ellos se sintieran a gusto los unos con los otros y que se olvidaran un poco de de esa capacidad que tienen con la lengua. Entonces, diferenciar es triunfar. También las actividades escalonadas. Entonces, ofrecer tareas con diferentes niveles de complejidad. Y para ello nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestros estudiantes. Tenemos que saber cuál es la capacidad que cada uno de ellos tiene, ¿no? Como su proficiency level, y hasta dónde exigirles. No importa que estén en la misma clase, sino lo importante es hasta dónde los vamos a llevar, pero eso no significa que van a tener más trabajo que los otros, que porque es el estudiante de herencia, entonces le doy 2 páginas para trabajar y al que no es estudiante de herencia le doy solamente una página. O porque es una clase mixta, entonces a los que no son estudiantes de herencia les doy cuestiones que equivaldrían a un primero de elemental en una clase de nativos, mientras que a los otros les doy contenido de secundaria. No, no se trata de eso, se trata que vamos a trabajar los mismos temas, pero desde la perspectiva de proficiency diferente que cada uno tiene. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de los deportes, entonces en el tema de los deportes nosotros podemos concentrarnos con los estudiantes que no son estudiantes de herencia, hablar acerca de aquellas cosas que
tienen que ver con el mundo del deporte. Por ejemplo, cuáles son los deportes que existen, cuáles son los objetos que utilizan los deportistas en un deporte específico. Podríamos hablar acerca de torneos que tienen que ver con esos deportes específicos y a los estudiantes de herencia les podríamos pedir que, número uno, nos dijeran cuál es ese deporte que es más fuerte en el país de donde viene su familia. ¿Con qué deporte se identifica más los integrantes de su familia y la gente de su comunidad? Y después estimular el pensamiento crítico y hacerles preguntas, ¿por qué crees que en un lugar como Venezuela es más popular el béisbol que el fútbol? Si la gente dice que en Sudamérica, en Latinoamérica, el fútbol es más popular que otros deportes, entonces ponerlos a pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las influencias que han tenido esos países para que el deporte más popular sea el béisbol versus el fútbol? Y que después ellos también compartan eso con el resto de la clase. Eso les ayuda a ellos a identificarse, a conocerse de dónde vienen. Diferenciar es triunfar. Tenemos que trabajar muchos proyectos culturales y en las clases mixtas el project-based learning es el acercamiento más adecuado, porque en el project-based learning tú lo puedes dividir y organizar de una manera en que cada estudiante tiene un trabajo y un objetivo común y no siempre ese trabajo, ese objetivo común está en el mismo nivel de lenguaje de ellos. Esto me recuerda que no existe una clase de lengua con herencia o sin herencia, pero no existe una clase de lengua que sea homogénea. Esto que nos dice American Council of Teaching Foreign Languages, que los estudiantes en nivel 4 tienen que estar en un intermediate, mid, casi intermediate high, no hay tal. En realidad eso no existe. Tenemos estudiantes de tantos niveles tan diversos y más en una clase de herencia, que lo que tenemos es que buscar la forma en que cada uno de ellos se destaque con lo que pueda contribuir, por ejemplo, en un project-based learning, o sea, en un proyecto que está basado en esto, en un proyecto que está basado en tareas específicas, ¿vale? Muy bien. Diferenciar es triunfar en las clases mixtas. La exploración de la identidad bilingüe, es decir, cómo se sienten los estudiantes de herencia al saber que de alguna forma están trabajando dos idiomas, cómo se ve el mundo desde esa perspectiva, por qué el estudiante que no es de herencia está aprendiendo otro idioma, qué beneficios podría traer eso para el estudiante eh, del español como lengua extranjera y generar debates y generar conversación a partir de esa identidad bilingüe. ¿Por qué queremos ser bilingües? ¿Por qué es importante ser bilingüe? ¿Cómo cambia nuestra forma y nuestra percepción del mundo cuando trabajamos dos lenguas y tenemos la capacidad de comunicarnos en dos lenguas? A partir de ahí, empezar a comparar las culturas y facilitar discusiones en donde ellos comparen y contrasten experiencias culturales de los hispanohablantes con los angloparlantes, darles un punto en común. Vamos a hablar acerca de la comida. Bueno, explícanos cómo es la comida en tu comunidad, cómo es la comida que comes en la casa. Vemos las diferencias, que puede ser que en México se utilice mucho el picante y mis estudiantes se sorprenden cuando yo les digo que en Colombia la comida es súper plana, no tiene mucho sabor y mucho menos picante. Entonces, esas diferencias, esas comparaciones son importantísimas. Miren que aquí en ningún momento he hablado acerca de trabajar la gramática, porque como estamos generando una comunidad de aprendizaje común desde perspectivas diferentes, los estudiantes van adquiriendo la lengua de acuerdo a lo que se está modelando en la misma clase. Sí, no digo que de vez en cuando no sea importante hacer como esos grammar pop-ups,
para clarificar algunas cosas, pero la verdad es que a través de estas pequeñas actividades, el estudiante adquiere mejor la lengua y mucho más en el contexto con estudiantes de herencia. Ya una vez después, yo empecé a trabajar este tipo de acercamientos en mis clases. Le pregunté a los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿cuál fue tu experiencia en esta clase mixta? Y unánimemente, muchos de ellos dijeron, eh, siento que aprendí más que si hubiese estado en una clase de solamente estudiantes que estaban aprendiendo español como lengua extranjera. Me sirvió muchísimo. Pero ¿qué pasó ahí? Sucedió que nosotros facilitamos un ambiente en el que nadie se iba a sentir excluido, en el que trabajábamos con las habilidades que traía cada uno de ellos y generamos una comunidad. Y no nos detuvimos a comparar quién habla mejor o quién se expresa mejor o quién puede comunicar mejor. Y los estudiantes realmente se conectan cuando trabajamos de esa forma. Aprovechando las fortalezas de los estudiantes de lenguas heredadas. Entonces, ¿qué fortalezas tienen ellos? Para que se genere esa comunidad, tenemos que aprovechar esa habilidad que tienen ellos para su competencia oral y emparejarlos como mentorías para que los estudiantes que no son estudiantes de herencia tengan ese modelo, ¿no? Ese input de lengua que viene de pronto con una mucha mejor pronunciación que la pronunciación a lo que están acostumbrados los estudiantes de español como lengua extranjera. Entonces, esa es una fortaleza grande, la competencia oral. Ahora, me van a decir ustedes, pero ¿qué pasa si el estudiante de herencia viene de Guatemala? Ellos hablan tan raro. ¿O qué pasa si viene de otro lugar que... Entonces ahí es cuando tenemos el problema de la lengua estándar, que no hay una lengua estándar. Muchos profesores de español hablan como argentinos o como mexicanos o como colombianos, porque ese fue el input que recibieron cuando estaban aprendiendo la lengua. ¿Qué tiene de malo? Comunican. Y qué bonito que en una clase mixta los estudiantes que no son estudiantes de herencia empiecen como a adquirir esa variación de su mentor oral en la clase. Desde que comuniquen no tiene ningún problema. Ahora, también los estudiantes de herencia ayudan a fomentar la contribución cultural. Ellos van a ser los embajadores culturales en la clase. En lugar de tener que recurrir, muchas veces tenemos que recurrir a otros recursos, videos, enciclopedias, qué sé yo, buscadores como Google, para hablar un poco y ver cómo se ve la cultura. Estos estudiantes están trayendo su cultura a la clase, pero los estudiantes como lengua extranjera de español con extranjera también tienen su cultura y también están trayendo su cultura a la clase, porque eso también va a beneficiar a los estudiantes de herencia, porque como dijimos, muchos de ellos pueden estar recién llegados, a ellos les interesa saber cómo funciona este país y cómo se ven las cosas en este país y cuáles son las costumbres y cómo se hacen las cosas en este país. Entonces, los dos grupos interactúan como embajadores culturales de su propia cultura. ¿Vale? Esto también, contribuciones culturales, no solamente a partir de lo que se trae de la casa, sino también de las experiencias culturales, porque cuando nosotros nos damos como somos, también estamos dando parte de nuestra cultura. Y esta partecita que es muy importante, que es aprovechar la tecnología para un aprendizaje personalizado. Entonces, tratar de motivar a nuestros estudiantes para que creen podcasts, ¿sí? Videos o blogs en español sobre estos temas culturales, utilizar la tecnología también para conocer un poquito más acerca del mundo de afuera, pero siempre trabajar en conjunto con los estudiantes que no son estudiantes de herencia. Incorporar tareas del mundo real. Tratar de trabajar con proyectos de servicio a la comunidad. ¿Cómo vamos nosotros a ayudar a la comunidad? Cuando yo trabajaba en Wisconsin, en escuela pública, hubo un influjo de estudiantes uruguayos y vinieron muchos estudiantes uruguayos
a, a la escuela pública allí en Wisconsin, en una ciudad que se llama Evansville. Y fue una oportunidad muy hermosa para ayudar con este tipo de proyectos comunitarios. Y los estudiantes, tanto de herencia como de no herencia, trabajaban juntos, por ejemplo, en el periódico local para escribir un artículo en español sobre cómo ayudar a que los que estaban recién llegados se adaptaran mejor a las condiciones de ese lugar específico. Entonces, por ejemplo, eh, los estudiantes que están aprendiendo español como lengua extranjera daban los temas. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué cosas son importantes para que las personas que acaban de llegar, hispanos, aprendan de este entorno, de esta realidad, de esta comunidad? Un ejemplo, bueno, que tienes que cambiar tus llantas de tu coche en el invierno, porque en Wisconsin cae mucha nieve, entonces necesitas otro tipo de llantas. Entonces los estudiantes de herencia empezaban a escribir un pequeño artículo haciendo la recomendación acerca del cambio de llantas durante el invierno. Y por mucho tiempo duramos con el tema del invierno, pero había otros temas también, pero trabajaban juntos. Esos son tareas del mundo real. Y cuando digo tareas, no es homework, sino cosas para hacer, ¿no? Assignments, pero que incorporen el mundo real es supremamente importante. También la creación de un mural cultural en donde no solamente haya símbolos de la cultura de los estudiantes de herencia hispana, sino también que haya símbolos de la cultura de los estudiantes de español como lengua extranjera. Espectacular tener un display en donde se fusionen esas dos culturas y que los estudiantes puedan hablar de los símbolos que están poniendo allí y por qué son importantes esos símbolos. Este tipo de actividad ayuda tanto también para el futuro de esas comunidades, para que se entiendan. Y lo digo porque, como les expliqué anteriormente, vino mucha gente de Uruguay de un momento a otro a Evansville. Este pueblo no estaba listo para ese influjo de personas que venían de Uruguay. Era un pueblo de 6,000 personas y vienen como 30 personas de Uruguay, se nota. No estaban listos, entonces hubo mucha fricción y hubo situaciones difíciles. Pero sin embargo, cuando empezamos a trabajar conjuntamente desde la clase mixta, se empezaron a conocer más. Y hoy día esa ciudad se ve muy diferente a la ciudad que era 20 años, hace más de 15 años que estuve yo allí. Por eso la clase mixta, más allá de ser un dolor de cabeza, tiene que ser una oportunidad, no solamente para los estudiantes de herencia, sino también para los otros estudiantes. Entonces, hacer actividades como una traducción colaborativa, que entre todos revisen las traducciones. Es posible que muchos de estos estudiantes de español como segunda lengua vengan de clases en donde se ha visto mucha ortografía o gramática y que utilicen esa habilidad también cuando colaboran con los estudiantes de herencia. Muy bien, rápidamente vamos a hablar un poquito acerca de la sociolingüística en la clase de herencia y por qué es importante la sociolingüística y considerarla. Primero que todo, la sociolingüística, ¿qué es? Es la influencia que tiene una lengua y la forma como se usa esa lengua dentro del contexto de una comunidad. Es decir, situaciones de uso de la lengua. Cómo hablan los jóvenes, cómo hablan las personas maduras y cómo hablan las personas mayores. Cómo hablan las mujeres, cómo hablan los hombres, cómo hablan las personas con otra identidad sexual. Cómo habla una persona que viene del centro del país a una persona que está en la costa del país. Es decir, analizar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros como profesores de herencia que conozcamos de dónde viene exactamente cada uno de nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, México es un país muy grande. Entonces, ¿vienen del DF o vienen de Guadalajara o vienen de Cozumel? Eso implica cosas muy diferentes. O vienen de Tijuana, en donde existe la eh, influencia americana fuerte. California Baja, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen?
Es importante que nosotros consideremos ese factor sociolingüístico porque va a influir no solamente en la forma de hablar, sino en la manera como ellos ven la vida. ¿Ok? Entonces, este tema de la sociolingüística es muy importante porque es fundamental en la enseñanza de la lengua. Es decir, tenemos que considerar todos estos aspectos para trabajarlos en las clases que estamos presentando, que estamos facilitando. Entonces, decimos que la competencia comunicativa no es solamente la gramática o la lingüística, sino también esa competencia contextual, ese contexto sociocultural en el cual se está utilizando la lengua. Hablábamos antes acerca de lo informal y de lo formal, pero también hablamos de maneras de hablar que no son exactamente informales o formales, sino que puede mm, tener relación con el tono que nosotros utilizamos con las personas o cómo decimos las cosas. Entonces, ayudarlos a que adapten el lenguaje a estrategias sociales adecuadas según la situación en la cual ellos se estén desempeñando. ¿Vale? Muy bien. Entonces, todo esto de la sociolingüística tiene algunas cosas que están relacionadas con marcadores lingüísticos, las normas de cortesía, expresiones de sabiduría popular. ¿Qué tanto utilizamos nosotros en nuestras clases cuestiones como concentrarnos en saludos, pero no solamente el hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino, hey, ¿qué pasó, parcero? Causa, ¿cómo estás? ¿Sí? Ese tipo de cosas que son y que tienen un efecto más importante en la sociedad real, formas en que tratamos a las personas, las normas de cortesía, cómo expresamos nosotros interés, admiración, gratitud, arrepentimiento, descortesía. Y yo lucho con eso a veces aquí en los Estados Unidos. Um, Llevo 25 años en los Estados Unidos y todavía me toca cuando estás caminando y vienen dos personas y tú dices good morning y ellos siguen caminando, hablando entre ellos y yo me quedé con el saludo en la boca. Eso me pasó hoy, eso me sucedió hoy y lo sentí en mi corazoncito, ¿sí? Pero es que son normas sociales. Seguramente que a otra persona que esté más acostumbrada al contexto americano no se va a sentir de la misma manera, pero a mí eso me destruyó un poquito. Entonces tenemos que compartir este tipo de interacciones con nuestros estudiantes también, porque el lenguaje no solamente es lo lingüístico o la gramática. Sabiduría popular, refranes, modismos, frases estereotipadas que de pronto alguien puede usar contigo y no tienes ni idea qué es lo que están diciendo cuando te dicen, te estaba tomando del pelo, te estaba mamando gallo, ¿sí? O sea, que puede ser ofensivo en otros contextos, pero hay que dejar de saber eso a los estudiantes. Cuestiones de registro. Algo muy interesante en el programa de Reporteros. Ustedes saben que Reporteros es el programa, uno de los programas estrella de Cledward Languages. Tenemos Reporteros uno, Reporteros 2, Reporteros 3, Reporteros 4 y vendrá por ahí alguna otra sorpresa pronto. Pero hay una sección en donde hay lo que se llama fichas de herencia. Es decir, tenemos un proyecto. El proyecto está diseñado y dirigido a estudiantes de español como lengua extranjera, pero aquí arribita podemos ver que dice Heritage. Y entonces allí podemos ver que hay una extensión de esos proyectos para los estudiantes de herencia que manejan el idioma de una manera un poquito más fluida. Ese es el tipo de diferenciación del que estaba hablando al comienzo cuando me refería a los deportes y entregado en un libro de texto como Reporteros 3 es interesantísimo porque lo tenemos a la mano y no tenemos que reinventar la rueda. También en Reporteros o de materiales de Cledward Languages hay una serie de lecturas que me gustan muchísimo, que fueron escritas por un autor español que se llama Ernesto Rodríguez.
que habla acerca de historias que han sucedido en diferentes ciudades hispanoamericanas. En este momento hay publicados 4. Uno es 24 horas en Ciudad de México, 24 horas en Barcelona y 24 horas en Buenos Aires y 24 horas en Bogotá. Me gusta muchísimo esto, trabajarlo con clases mixtas, porque el nivel de lenguaje es comprensible, pero no es tan bajo como para que los estudiantes de herencia se aburran. Entonces, para trabajarlos en clases de español 4, en clases de AP y en clases mixtas de español 4, clases mixtas de AP, y el contenido cultural es espectacular. Y muchos estudiantes se reconocerán en estas lecturas. Entonces, si ustedes tienen un teléfono, pueden escanear ese código QR para que tengan un modelo, el primer capítulo de 24 horas en Bogotá. A propósito, yo nací en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Muy bien. Nací en Bogotá, Colombia, pero soy peruano. Después les explico. Muy bien, entonces 24 horas en Bogotá, escaneen el código QR para que más adelante lo lean y vean de qué les estoy hablando en este momento. Cuando hago estas lecturas, trabajamos actividades de desarrollo de vocabulario, trabajamos también un poquito gramática y estructura, sobre todo en beneficio de los estudiantes de español como lengua extranjera. Por favor, escaneen el código QR para el libro 24 horas en Ciudad de México. Cada vez que lo escanean, les va a quedar ahí en el teléfono. ¿Ok? Creo que Cladeward Languages compartirá esta presentación con ustedes, así que la pueden escanear más adelante. Hacer discusiones guiadas, esos debates que son tan importantes en la clase. Hablar de los recursos auténticos que se mencionan en las lecturas, porque están llenas de recursos auténticos que les digo pueden eh, realmente reflejar a los estudiantes. Cuando hablamos de apoyos visuales, estamos hablando de apoyos visuales realmente tomados en la ciudad a la que se refiere la historia del libro. Y hay muchas actividades de postlectura que también son interesantes para nuestras clases mixtas. Otro librito, 24 horas en Buenos Aires. Si quieren escanear el código QR, entonces dejo un momentico, ya vamos a terminar. Y 24 horas en Barcelona. 24 horas en Barcelona. Muy bien, estas son las 4 lecturitas. Para terminar, compañeros, amigos, profesores, cosas para tener en cuenta en las clases mixtas. Los programas deben ser basados en adquisición. No pueden ser programas basados en gramática. Aquí vamos a tener programas basados en adquisición porque de resto los estudiantes no se van a conectar. Vamos a ubicar a los estudiantes según su nivel de competencia. No que porque son freshmen, entonces van para español 1. No, según su nivel de competencia, y esto es algo que tenemos que luchar con nuestras escuelas. Saber que no todos los estudiantes de herencia tienen competencia alta en el idioma. Como los vamos a conocer, vamos a saber cuál será su nivel de competencia. Les aconsejo el OPI, Oral Proficiency Interview, para reconocer realmente cuáles son los niveles de competencia de la lengua de nuestros estudiantes. Solo vas al primer nivel si eres un principiante en el español. Puede ser que seas un estudiante de herencia, que seas un principiante del español. Puede ser, pero solo vas al primer nivel si eso se cumple. El currículum tiene que ser multidisciplinario, interesante y conectado con la realidad de los estudiantes. El aprendizaje lo vamos a basar en proyectos y vamos a conocer las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, no solamente habilidades académicas, sino también personales y sociales. Y dejarles saber desde un comienzo que aquí no estamos para que haya competencia, competición entre ellos. Importante, dejarles saber quiénes son, qué tipo de estudiante de herencia son ellos, o si son estudiantes, estudiantes nativos. ¿Qué tipo de aprendices son? Es muy importante que ellos sepan en dónde están ubicados. Validar siempre su forma de hablar, no importa de dónde vengan y si traen un español diferente.
Ser sensible con la manera de corregir. Hay estudiantes a los que no les gusta ser corregidos y hay estudiantes que esperan ser corregidos porque así es que han venido trabajando su mundo académico. Y tener mucha variedad de evaluaciones. Las evaluaciones no tienen que ser siempre quizzes, ¿no? Las evaluaciones pueden ser proyectos divertidos, que muchas de esas evaluaciones sean formativas en lugar de sumativas, pero tener gran variedad de evaluaciones porque tenemos gran variedad de estudiantes en nuestras clases. Profesores, muchísimas gracias. Les dejo aquí mi contacto. Sigámonos en Instagram. Este es mi Instagram, señor Ojeda. Pueden ir a mi blog en donde encontrarán diferentes recursos y herramientas que pueden servirles en su clase. Son bienvenidos para enviarme algún email con alguna pregunta. Muchísimas gracias. Así que Sabrina, está en tus manos. Perfecto, Diego, muchas gracias. Vamos con la primera pregunta, que es si podrías darnos algunos tips para el caso de niños Heritage y qué actividades crees que funcionarías. Podríamos repasar esto un poquito. Bueno, lo más importante es generar un ambiente de clase desde el comienzo en el que sea claro que aquí no hay estudiantes que saben más y estudiantes que saben menos. Aquí tenemos una clase de lengua en donde vamos a usar la lengua con unos objetivos específicos y esos objetivos tienen que estar conectados con la comunicación y con los mensajes. Vamos a hacer una clase en donde vamos a aprender mutuamente de nosotros y de nuestras culturas. Entonces, eh, para referirme a las actividades específicas, ya tendría que hacer, por ejemplo, bueno, vamos a hablar acerca de los deportes, que fue uno de los ejemplos que di, en donde los estudiantes con menor proficiency de la lengua se encargan de consultar, por ejemplo, cuáles son aquellos deportes más tradicionales en Latinoamérica, mientras que los estudiantes de herencia, una vez ellos se reconozcan su país, entonces ya ahonden un poquito más y expliquen por qué y cómo y quiénes practican ese deporte en sus países. Perfecto. Luego nos preguntan qué nivel de español enseñas y si tienes algún consejo para la enseñanza de estudiantes de herencia a nivel universitario, aparte de podcasts y proyectos comunitarios, para desarrollar mejores conexiones entre ellos mismos. Claro. Bueno, yo enseño escuela secundaria. Enseño niveles avanzados, español 4, español AP lengua, español AP literatura. En el contexto en que me encuentro ahora, la mayoría de sus estudiantes no son de herencia, vienen algunos estudiantes de herencia, pero en el pasado, como les comenté en Wisconsin, sí tenía clases que solamente eran de estudiantes de herencia. Hay un proyecto para estudiantes de herencia, perdón, de UCLA, en donde hay muchísimos recursos para estudiantes de universidad. Entonces, si esta persona quiere enviarme un correo electrónico, con muchísimo gusto le comparto el enlace para que llegue allí y pueda encontrar muchísima más información. Pero también creo que recursos importantes, como tú sabes, Sabrina, está el programa de proyectos de Clet World Languages, en donde hay muchísimos proyectos basados en Project-Based Learning que son adecuados para clases mixtas y muy adecuados para clases de estudiantes de herencia. Proyectos de Clet World Languages. Correcto, les dejo el enlace aquí por si acaso alguien quisiera pedir una muestra de proyectos. Vale. Muy bien. La siguiente pregunta es, en tu opinión profesional, ¿separarías en dos clases AP Spanish Language and Culture a los estudiantes de herencia y a los de lengua extranjera? No, creo que es por el contrario, es una oportunidad inmensa para los dos grupos unirlos. Porque es que, ¿qué es el examen de AP? El examen de AP, sí, ven la habilidad de escritura, de escucha, de habla, pero mucho de ello está basado en cultura. Entonces, si tenemos estudiantes de herencia en esa clase, nuestros estudiantes de español como lengua extranjera absorberán eso de manera más natural. Entonces, creo que esos niveles superiores
español 4, 5 APs son perfectos para que haya clases mixtas. Perfecto. Luego, tenemos una profesora que tiene la duda de cómo podríamos aplicar algunas de las cosas que hemos visto en Elementary School K6, porque esta persona también tiene varios estudiantes de herencia de varios países, tanto México, Colombia, como India, Rusia, entre otros. Mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de esas edades, eh, podemos conectar a nuestros estudiantes a través del juego. Eh, ¿Qué tipo de juegos traen estos estudiantes de herencia de sus comunidades? ¿Qué tipo de juegos se hacen aquí? Y a través del juego podemos ayudarlos. Entonces, también juegos pedagógicos, ¿verdad? Así que a esos niveles no es tanto el pensamiento crítico, en los niveles de elemental, es que los estudiantes disfruten lo que traen los otros estudiantes de cada uno de los grupos y por eso sugiero que el juego es una aproximación importante. Muy bien. Luego, hay dos preguntas que las podemos conectar porque hablan ambas de la motivación y el autoestima de los aprendices. Una persona concreta con que muchos de sus estudiantes de herencia dejan para último la preparación de pruebas lingüísticas, etcétera. No comprendo la pregunta, Sabrina. Básicamente, ¿de qué manera se puede motivar a los estudiantes? Pero la persona que hace esta pregunta dice que los estudiantes de herencia dejan para el final la preparación de pruebas de La gramática. la preparación para pruebas lingüísticas, correcto. Pues eso no me sorprende. Están aburridos. Tenemos que motivarlos de una manera diferente y no es precisamente con el estudio de la lingüística o de la gramática. Identidad. Muy bien, pues esto lo podemos conectar justo con una pregunta del chat, que es si se debería enseñar algo de gramática, porque una de las personas en el chat comenta que se deben saber normas para escribir y para enfrentarse al examen de AP. Sí, como dije anteriormente en la presentación, podemos hacer grammar pop-ups, ¿sí? Pequeñas cosas en donde nosotros especificamos algunos usos eh, de la gramática para que les sirva en el examen de AP. Pero es que mira, por ejemplo, ¿qué gramática se usa en el examen de AP? Y te lo digo como alguien que ha enseñado AP por muchísimos años y que ha corregido exámenes AP. Subjuntivo, condicional, tiempos perfectos y repasar el pasado, los pasados, ¿verdad? Pero eso se puede lograr de una manera más natural a través del uso del mismo idioma que a través de el estudio de las reglas gramaticales. Entonces, no se trata de dejarlo de lado. El estudiante de herencia usa el subjuntivo naturalmente, usa el imperfecto naturalmente. Entonces, para ellos, lo importante es reconocer qué es lo que están usando, ¿no? Y especialmente si van a la universidad, el profesor está muy basado en gramática y empieza a hablar acerca del subjuntivo y el estudiante pues nunca ha escuchado hablar del subjuntivo, pues por lo menos darles esas herramientas para que lo reconozcan. Muy bien. Luego, una pregunta que tenemos aquí es, mencionaste que los divides a los estudiantes, todos los de herencia juntos y los de otro idioma aparte. Esta persona los divide y asigna al menos un hispano en cada grupo para que les ayude con las tareas. ¿Qué piensas de esta división? Ok, pienso que podrías por favor repetirme la pregunta. No te preocupes. Gracias. Es decir, esta persona los divide y asigna al menos un hispano en cada grupo para que les ayude con las tareas. Entonces, ¿qué Para que opinas? les ayude con las tareas. Sí. Ok, pues, querrán decir para modelar la lengua o para que les ayuden a resolver las preguntas de la tarea. Bueno, el papel de un estudiante de herencia no es el papel del profesor, ¿sí? El papel de un estudiante de herencia es el papel de compañero. Y si está allí para modelar el idioma frente a los estudiantes que no son de herencia, es válido. Pero para ayudarles a resolver la tarea como tal, pues no, a menos que sea una tarea del mundo real, una tarea en donde colaboren los tres para lograr un producto específico. Ahí sí ya vale.
Muy bien, gracias. Luego, pasando un poco al tema de literatura. Antes hablabas de Quevedo, de Borges, que son autores bastante inaccesibles para estudiantes que no tienen un nivel muy fuerte o que no están muy motivados. ¿Cómo podemos conectar a los estudiantes de herencia, que aún tienen muchos huecos y limitaciones académicas, con literaturas tan desconectadas con su mundo, vida adolescente, intereses, etcétera? Bueno, creo que es más fácil conectarlos con autores del barroco como Quevedo, Luis de Góngora, a través de los análisis externos de los poemas, es decir, empezar a hablar acerca de métrica y empezar a hablar de rima, porque a ellos les encanta contar sílabas, les encanta ver qué rima con qué y por qué riman y qué es una rima sonántica, una rima consonante, qué tipo de rima tiene abrazada, qué tipo de versos. Esa como indagación que se hace de la poesía les gusta y los conecta muchísimo. Y de ahí, entonces, pasar al aspecto interno, ¿no? Y entonces ya hablar del simbolismo y hablar un poco de las figuras literarias, pero antes de hablar de figuras literarias, tenemos que hacerles preguntas que tengan que ver con su vida. Si es ese famoso Salmo 17 de Quevedo que habla acerca de la decadencia de España en el siglo XVII, vamos a hablar primero acerca de las experiencias o de las ideas que los estudiantes tienen acerca de la vida, de la vejez, de la juventud, sí, qué les preocupa de la vejez, qué les preocupa del futuro. Así los vamos conectando con la poesía, por ejemplo. Ya conectarlos con una literatura como la de Borges, eso ya implica un trabajo muchísimo más profundo de haber leído muchísimas cosas, especialmente clásicos de la literatura um, grecolatina, porque muchísimo de lo que escribió Borges está muy basado en cuestiones que se trabajaban en esa literatura. Entonces ya sí es un poquito más complicado. Perfecto. Luego nos preguntan, ¿cómo fortalecer la conciencia metalingüística sin enfatizar en esa visión normativa de la lengua? Bueno, lo importante siempre es crear la conexión, ¿no? ¿Qué es lo metalingüístico? Lo metalingüístico es lo que se dice sin decir, lo que es obvio, pero no es tan obvio. En otras palabras, ¿por qué se escribió acerca de este tema? En otras palabras, ¿por qué se está contando esta historia? Siempre hay una razón que está por debajo, que es lo que nos está contando la realidad de esa cultura. Y eso se conecta con la identidad y eso se conecta con la personalidad. Muchas veces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, refranes de comunidades culturales específicas, podemos entender mucho de la literatura de esa comunidad porque es una visión de mundo específica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos de momento dos preguntitas más. Ok, Muy bien. Una de ellas es, esta persona, sus alumnos son del noveno y décimo grado, entonces, ¿a qué clase deberían ir el próximo año? Este año están en Heritage, que es nuevo en este distrito, entonces, si deberían ir a AP o cómo debería ser. bueno, lo ideal, Sabrina, sería que todas las escuelas ubicaran a los estudiantes según su proficiency level. Porque no porque sean estudiantes de herencia significa que ya estén en un advanced level. Hay estudiantes de herencia que están en un novice mid, novice high, pero si nosotros no sabemos en dónde están, va a ser muy difícil tomar estas decisiones. De acuerdo con ACFOL, la clase de AP tiene que tener por lo menos un nivel de intermediate, high, advanced, low. No porque sea estudiante de herencia o porque se vea hispano como yo, significa que los voy a poner allá. Entonces, tenemos que conocer el nivel de proficiency de los estudiantes para saber a dónde van el próximo año. Pero eso no es un trabajo fácil y no sucede de la noche a la mañana. Muchas veces ubicarlos, ya veo que la clase esta de Heritage parece que hay de todo tipo de nivel ahí y a veces tan jóvenes, freshmen, ubicarlos en la clase de AP puede ser contraproducente porque allí se trabaja muchos temas y muchas perspectivas que estudiantes jóvenes todavía no pueden analizar o trabajar con un pensamiento un poco más crítico, como si pudiera hacerlo un junior o un senior.
Muy bien. Mira, acaba de surgir una penúltima pregunta que podemos encadenar con esta. Penúltima. Sí, Ok. una más. Te la leo así tal y como está. En mi universidad ofrezco dos niveles de clases de herencia. Sin embargo, estos estudiantes se esconden o se inscriben en otras clases de español como L2. Me cuesta mucho trabajo encontrarlos porque muchos no se quieren reconocer como Heritage. ¿Cómo hacer para identificarlos e invitarlos a la clase de herencia diseñada para ellos? Creo que los programas más exitosos siempre tienen el apoyo de actividades como un club de cultura o un club de español que atraiga a los estudiantes y desde ahí entonces motivarlos a que vayan a estas clases. Es común que muchos estudiantes de herencia se sientan un poquito tímidos con sus capacidades del español porque puede hacer que tengan experiencia de secundaria en donde les hayan dicho, pero es que tu español no es bueno, lo que estás hablando no es buen español. Llegan a la universidad y se quieren esconder, como dice la profesora. Eso es verdad, pero también hay estudiantes que de pronto sienten que va a ser un crédito más fácil si se quedan en esos niveles iniciales, porque va a ser más fácil la clase para ellos y van a tener el crédito más fácil. Pero creo que, como digo anteriormente, si organizamos clubes culturales, intramurales, para atraerlos, eso va a servir bastante. Perfecto. Y vamos con nuestra última pregunta, que es alguna página web de recursos o lecturas en general que recomiendes, o sea, actividades por nivel o lecturas para elementary. Mira, creo que la serie de esto, Cledward Languages, Alba y Gael, ¿verdad? Creo que tiene algunos ejemplos que están muy bien escritos para ese nivel de elemental. Perfecto. Pues, a ver, ahí han surgido algunas preguntas más. No sé si quieras hacer una o dos más, Diego, o si lo dejamos aquí, como tú Un digas. par de preguntas más está bien, sí. ¿Cuáles son algunos proyectos, tareas o actividades en las que los estudiantes pueden conectarse con la comunidad o barrio? Con la comunidad hispana en el lugar donde viven, me imagino. Entiendo que Eh, sí. sí, por ejemplo, que les comenté de que si se puede tener una página en el periodo local en español, por ejemplo. Si podemos en la biblioteca pública tener una hora de lectura de libros en español el sábado, por ejemplo. Y entonces viene la comunidad hispana a disfrutar de esa hora. Y pueden ser leídos por estudiantes de herencia o por estudiantes de español como segunda lengua. Pueden organizarse actividades como algún tipo de partido de fútbol, ¿sí? En donde se invite a la comunidad hispana a que participen, hagan sus equipos para que compitan con personas con las que antes no han compartido. Perfecto, pues esta parece que era la última pregunta de momento. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que tengan una muy buena tarde. Sabrina, que descanses. Gracias a todos. Igualmente, Adiós. gracias.